Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos terminando la catequesis del Papa Benedicto XVI en lo que se refiere a sus enseñanzas sobre los padres de la Iglesia. Dios mediante, el próximo programa va a ser la última audiencia del Papa que habla sobre los padres de la Iglesia. El Papa continuará con sus audiencias, pero ya para tocar otro tema. En el año paulino nos va a hablar de San Pablo. Y en la audiencia que nos toca leer y comentar brevemente el día de hoy, el Papa nos habla de San Isidoro de Sevilla. Los que lo escuchaban en la audiencia el día miércoles 18 de junio del año 2008, escuchaban que el Papa les decía: queridos hermanos y hermanas, hoy voy a hablar de San Isidoro de Sevilla. Era hermano menor de San Leandro, obispo de Sevilla, y gran amigo del Papa San Gregorio Magno. Este detalle es importante, pues permite tener presente un dato cultural y espiritual indispensable para comprender la personalidad de San Isidoro. En efecto, San Isidoro debe mucho a San Leandro, persona muy exigente, estudiosa y austera, que había creado en torno a su hermano menor un contexto familiar caracterizado por las exigencias ascéticas propias de un monje y por el ritmo de trabajo que requiere una seria entrega al estudio. Además, San Leandro se había encargado de disponer lo necesario para afrontar la situación político-social del momento. En aquellas décadas, los visigodos bárbaros y arrianos habían invadido la península ibérica y se habían adueñado de los territorios que pertenecían al Imperio Romano. Era necesario reconquistarlos para la romanidad y para el catolicismo. La casa de San Leandro y San Isidoro contaba con una biblioteca muy rica en obras clásicas, paganas y cristianas. Por eso San Isidoro, que se sentía atraído tanto a unas como a otras, fue educado a practicar, bajo la responsabilidad de su hermano mayor, una disciplina férrea para dedicarse a su estudio, con discreción y discernimiento. Así pues, en el obispado de Sevilla se vivía un clima sereno y abierto. Lo podemos deducir por los intereses culturales y espirituales de San Isidoro, como se manifiestan en sus obras, que abarcan un conocimiento enciclopédico de la cultura clásica pagana y un conocimiento profundo de la cultura cristiana. De este modo se explica el eclecticismo que caracteriza la producción literaria de San Isidoro, el cual pasa con suma facilidad de Marcial a San Agustín, de Cicerón a San Gregorio. El joven Isidoro, que en el año 599 se convirtió en sucesor de su hermano Leandro en la cátedra episcopal de Sevilla, tuvo que afrontar una lucha interior muy dura. Tal vez precisamente por esa lucha constante consigo mismo, da la impresión de un exceso de voluntarismo que se percibe leyendo las obras de este gran autor, considerado el último de los padres cristianos de la antigüedad. Pocos años después de su muerte, que tuvo lugar en el año 636, el Concilio de Toledo, del año 653, lo definió como ilustre maestro de nuestra época y gloria de la Iglesia Católica. San Isidoro fue sin duda un hombre de contraposiciones dialécticas acentuadas. En su vida personal experimentó también un conflicto interior permanente muy parecido al que ya habían vivido San Gregorio Magno y San Agustín, entre el deseo de soledad para dedicarse únicamente a la meditación de la palabra de Dios y las exigencias de la caridad hacia los hermanos, de cuya salvación se sentía responsable como obispo. Por ejemplo, a propósito de los responsables de la Iglesia, escribe: el responsable de una iglesia, vir ecclesiasticus, por una parte debe dejarse crucificar al mundo con la mortificación de la carne,
y por otra debe aceptar la decisión del orden eclesiástico cuando procede de la voluntad de Dios de dedicarse al gobierno con humildad, aunque no quisiera hacerlo. Un párrafo después añade: los hombres de Dios, sancti viri, no desean dedicarse a las cosas seculares y gimen cuando, por un misterioso designio divino, se les encargan ciertas responsabilidades. Hacen todo lo posible para evitarlas, pero aceptan lo que no quisieran y hacen lo que habrían querido evitar. Entran en lo más secreto del corazón y allí tratan de comprender lo que les pide la misteriosa voluntad de Dios. Y cuando se dan cuenta de que tienen que someterse a los designios de Dios, inclinan el cuello del corazón bajo el yugo de la decisión divina. Para comprender mejor a San Isidoro, es necesario recordar, ante todo, la complejidad de las situaciones políticas de su tiempo, a la que me referí antes. Durante los años de su niñez, experimentó la amargura del destierro. A pesar de ello, estaba lleno de entusiasmo apostólico. Sentía un gran deseo de contribuir a la formación de un pueblo que encontraba por fin su unidad, tanto en el ámbito político como religioso, con la conversión providencial de Hermenegildo, el heredero al trono visigodo del arrianismo a la fe católica. Sin embargo, no se ha de subestimar la enorme dificultad que supone afrontar de modo adecuado problemas tan graves como los de las relaciones con los herejes y con los judíos. Se trata de una serie de problemas que también hoy son muy concretos, sobre todo si se piensa en lo que sucede en algunas regiones donde parecen replantearse situaciones muy parecidas a las de la península ibérica del siglo VI. La riqueza de los conocimientos culturales de que disponía San Isidoro le permitía confrontar continuamente la novedad cristiana con la herencia clásica greco-romana. Sin embargo, más que el don precioso de la síntesis, parecía tener el de la collatio, es decir, la recopilación, que se manifestaba en una extraordinaria erudición personal, no siempre tan ordenada como se hubiera podido desear. En todo caso, es admirable su preocupación por no descuidar nada de lo que la experiencia humana había producido en la historia de su patria y del mundo entero. San Isidoro no hubiera querido perder nada de lo que el hombre había adquirido en las épocas antiguas, ya fueran paganas, judías o cristianas. Por tanto, no debe sorprender que al perseguir este objetivo no lograra transmitir adecuadamente, como hubiera querido, los conocimientos que poseía a través de las aguas purificadoras de la fe cristiana. Sin embargo, de hecho, según las intenciones de San Isidoro, las propuestas que presenta siempre están en sintonía con la fe católica, sostenida por él con firmeza. En la discusión de los diversos problemas teológicos, percibe su complejidad y propone a menudo con agudeza soluciones que recogen y expresan la verdad cristiana completa. Esto ha permitido a los creyentes a lo largo de los siglos hasta nuestros días servirse con gratitud de sus definiciones. Un ejemplo significativo de este campo es la enseñanza de San Isidoro sobre las relaciones entre la vida activa y la vida contemplativa. Escribe: quienes tratan de lograr el descanso de la contemplación deben entrenarse antes en el estadio de la vida activa. Así, liberados de los residuos del pecado, serán capaces de presentar el corazón puro que permite ver a Dios. Su realismo de auténtico pastor lo convenció del peligro que corren los fieles de limitarse a ser hombres de una sola dimensión. Por eso añade: el camino intermedio compuesto por ambas formas de vida resulta normalmente el más útil para resolver esas tensiones que con frecuencia se agudizan si se elige un solo tipo de vida. En cambio, se suavizan mejor
alternando las dos formas. San Isidoro busca con el ejemplo de Cristo la confirmación definitiva de una correcta orientación de vida. Y dice, el Salvador, Jesús, nos dio ejemplo de vida activa cuando durante el día se dedicaba a hacer signos y milagros en la ciudad, pero mostró la vida contemplativa cuando se retiraba a la montaña y pasaba la noche dedicado a la oración. A la luz de este ejemplo del Divino Maestro, San Isidoro concluye con esta enseñanza moral. Por eso, el siervo de Dios, imitando a Cristo, debe dedicarse a la contemplación sin renunciar a la vida activa. No sería correcto obrar de otra manera, pues del mismo modo que se debe amar a Dios con la contemplación, también hay que amar al prójimo con la acción. Por tanto, es imposible vivir sin la presencia de ambas formas de vida, y tampoco es posible amar si no se hace la experiencia tanto de una como de otra. Creo que esta es la síntesis, dice el Papa Benedicto XVI, terminando el día 18 de junio su audiencia. Esta es la síntesis de una vida que busca la contemplación de Dios, el diálogo con Dios en la oración y en la lectura de la Sagrada Escritura, así como la acción al servicio de la comunidad humana y del prójimo. Esta síntesis es la lección que el gran obispo de Sevilla nos deja a los cristianos de hoy, llamados a dar testimonio de Cristo al inicio del nuevo milenio. Y hasta aquí las palabras del Papa Benedicto XVI sobre San Isidoro de Sevilla. Y el mismo Papa nos anima a aprovechar esta síntesis propuesta por San Isidoro de Sevilla. Ser contemplativos en la vida activa. O sea, tener en la propia vida estas dos formas de vivir, la contemplación y la acción. Porque también la acción puede convertirse en contemplación en la medida en que está hecha por amor a Dios y por amor al prójimo. Y también la oración puede convertirse en acción también cuando rezamos por el apostolado y por los demás. Contemplación y acción, actividad y oración. Hoy podríamos decir que los cristianos, en general, muchos, a mí en particular, nos cuesta menos la acción que la contemplación. Recientemente escuchaba un dicho que decía un sacerdote, ¿no? Y hace referencia justamente a otro sacerdote. Esa referencia al que mucho predica pero poco practica, ¿no? El padre Gatica que predica y no practica. Los sacerdotes especialmente tenemos que nutrirnos de la oración, ya que estamos llamados a la predicación y a la acción, porque si efectivamente nos vamos desbocados a una acción y omitimos la oración, posiblemente caeremos en el triste o doloroso defecto, digamos, de la superficialidad, del atolondramiento, y dejaremos de que realmente sea el Espíritu Santo el que obre en nuestras vidas. Pero esto no es solo para los sacerdotes o religiosos o religiosas, para todo bautizado. Tenemos que estar en el mundo, en fin, sobre todo los fieles laicos, realizando toda su actividad laboral, toda su actividad familiar, o de descanso, deportiva, toda la actividad, pero también teniendo importantes momentos de oración, ¿no? Todo cristiano tiene que tener la bendita costumbre de retirarse a estar con su Padre Dios, retirarse a hablar con Jesús. Y no solo las oraciones de la mañana y de la noche, que son fundamentales, es una muy buena manera de empezar el día consagrándosela a Dios, es una muy buena manera de terminar el día dando gracias, haciendo examen, pero también en el día la oración de conversación, de diálogo, de charla, de escucha de lo que el Señor nos quiere decir. Esa oración que vale la pena tratar de
organizarse para hacerla frente al sagrario, en alguna iglesia, en una capilla, en algún oratorio, allí, y uno va a contarle al Señor sus proyectos, sus ilusiones, sus preocupaciones, ¿no? Y el Señor allí en la oración irá nutriéndonos y nos irá hablando y nos irá diciendo. Y si no podemos estar junto al Señor en el Santísimo, en una iglesia o capilla, bueno, ver dónde podemos encontrar un lugar para estar tranquilo, en tu casa, en el jardín o en tu habitación o donde puedas, ¿no? Pero un rato para estar con Jesús, para hablar con Él, para contarle, para escucharle, ese diálogo en el que uno va contando algunas cosas, o una lectura espiritual meditada, buscando algunos textos que nos ayuden a comparar la vida, por ejemplo, la de Jesús, no hay mejor texto que el Evangelio, la vida de Jesús con nuestra vida, o la vida de los santos, y uno compara con la propia vida, u otros libros que justamente nos ayudan con algunas ideas, con algunas insinuaciones, con algunos puntos, a hablar con el Señor. Son como disparadores. En fin, hay infinitos libros, ¿no? A veces uno leerá, a veces uno estará especialmente inspirado y podrá hablar con el Señor sin leer nada. A veces no habrá falta de leer, ni tampoco de pensar. Uno estará en la presencia de Dios, percibirá su presencia, en el grado más, digamos, contemplativo de la oración, en el cual uno está escuchando a Dios, ¿no? Uno podrá hacer oración en voz alta, podrá cantar, ¿no? En fin, cada uno como el Espíritu Santo le inspire, ¿no? Pero qué importante que es justamente escuchar a este pedagogo divino que es el Espíritu Santo, escuchar sus enseñanzas sobre la oración, porque la oración la iremos haciendo, iremos aprendiendo en la medida en que recemos. Andar en bicicleta se aprende andando en bicicleta, a nadar se aprende nadando, y a rezar o a orar se aprende orando, ¿no? Y además, en este caso, es nada más ni nada menos que el mismo Espíritu Santo el que nos va a guiar, el que nos va a orientar, el que nos va a explicar. Por eso, como es el catecismo, no se hace oración cuando se tiene tiempo, sino que se busca un tiempo para hacer la oración. Y ese tiempo se cuida, ese tiempo se protege, porque es una pena que a veces el tiempo de la oración sea como los tapones de luz. Lo primero que salta cuando hay un cortocircuito, ¿no? Y no que salten otras cosas, otras cuestiones, pero el tiempo de la oración es sagrado, el tiempo de la oración no se toca, el tiempo ese es para Dios, y por eso vamos a privilegiarlo. Y en la medida en que efectivamente seamos hombres de oración, conseguiremos lo que nos explicaba hoy el Papa Benedicto en las enseñanzas de San Isidoro de Sevilla, ¿no? Podremos realmente conseguir esa síntesis de vida contemplativa y vida activa, de vida de oración y de vida de acción. Terminamos este rato de oración pidiéndoselo a la Santísima Virgen. Madre nuestra, Virgen María, te pedimos que nos ayudes a cuidar especialmente nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de meditación, nuestros tiempos de contemplación, nuestros tiempos de charla con Dios. Que sepamos cuidar esos momentos y que realmente lleguemos a una verdadera intimidad con nuestro Señor. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.